La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Nos encantaría que vos lo presentes a nuestro primer invitado, que es Juan Pablo Laporte, y también el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, Juan Pablo Laporte es un licenciado en ciencia política, un doctor en ciencias sociales, un profesor de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un currículum muy extenso en cuanto a publicaciones, experiencia docente, y uno de sus temas de expertise, y por eso lo convocamos como la persona idónea para hablar de estos temas, es justamente la cuestión de la burocracia en los estados y cómo se realizan o cuáles son los mecanismos de control de esa burocracia. Nosotros sabemos que, estamos en un ciclo que tiene como una de sus preocupaciones algunos problemas estratégicos del Estado argentino, que sabemos que es uno de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Los déficits que tiene el Estado argentino. Y una de las dimensiones fundamentales del Estado argentino y de cualquier Estado en cualquier lugar del mundo es, por supuesto, la capacidad operativa que tiene el Estado. Es decir, bueno, ¿cuál es su capacidad de implementar las políticas que los líderes políticos diseñan o piensan, proponen a la ciudadanía si es que ganan las elecciones? De manera que Juan Pablo, insisto, es la persona ideal para hablar de estos temas, y a mí me pone muy contento porque además también es un gran amigo que iniciemos el ciclo con Juan Pablo Laporte. Bueno, Juan Pablo, primero te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, buenos días a todos, a la audiencia, y muchas gracias por la invitación a este ciclo tan importante. Bueno, muchas gracias a vos por estar con nosotros. Y bueno, ya que vamos a hablar sobre la burocracia y el control del servicio civil, creo que lo primero que te tenemos que preguntar es ¿qué es la burocracia? ¿No? Porque uno muchas veces dice esto es burocracia, pero ¿qué es la burocracia? ¿Qué es la burocracia en términos, llamémoslo, de ciencias políticas o los términos que hay que definirlo? ¿Qué es la burocracia? Bueno, bien entendida, la burocracia como estructura racional weberiana es aquel instrumento en el cual se ejecutan las políticas públicas, se ejecuta la decisión política fundamental para trasladarlas en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Como el actor central del sistema político, ¿no? Y el último destinatario de estas políticas públicas a través de las burocracias estatales. Y está conformada, a ver, si nosotros nos imaginamos el Estado como uno rápidamente se imagina, ejecutivo, legislativo, judicial, dentro del ejecutivo ve al presidente, de ministros, etcétera. ¿Qué sería? ¿Qué sería la burocracia dentro de ese esquema? ¿Son todos? ¿Son los que están estables y no cambian cuando hay elecciones? ¿Cómo es? Bueno, hay como tres círculos, digamos, de ampliación en términos del entendimiento del Poder Ejecutivo. Un primer círculo es lo que llamamos la institución presidencial, que la constituye claramente el presidente de la Nación, los asesores principales, los secretarios de Estado que asisten directamente al presidente. Cuando se suman los ministros a este círculo, que es el segundo círculo de decisión, que constituye el gabinete. A su vez, cada ministro, cada ministerio tiene una estructuración en secretarías, subsecretarías, direcciones y departamentos que constituyen la organización general del Poder Ejecutivo, por el cual este Ejecutivo, desde el presidente y su institución presidencial y el gabinete, ejecutan la decisión política fundamental. En este caso, como teorizaron muchos autores de la ciencia política, tenemos como tres niveles: la decisión política fundamental, la ejecución de la decisión política y el control de esta decisión, que esto es algo que seguramente nos vamos a referir en esta conversación. Ahora, Juan Pablo, vos definías a la burocracia como un sistema que nació pensando en el bienestar de la ciudadanía, ¿no?
pero la realidad es que en el día a día termina siendo muchas veces un dolor de cabeza que determina la vida pública, que condiciona la actividad privada, que termina escapando todo tipo de control. Y la vida cotidiana está llena de demostraciones de esto, ¿no? Basta intentar hacer un trámite, ir a una ventanilla, intentar hacer un trámite por teléfono y encontrarse con millones de trabas. Sí. ¿Cómo se regula la democracia para que realmente, la burocracia, perdón, para que realmente termine siendo este sistema que haga más eficaz y eficiente la administración pública? Bueno, todo eso que describís, que es muy real y empírico, es un mal Estado y una mala burocracia. Nosotros tenemos que construir un Estado atlético, como dice Oslak, un Estado inteligente y pensando en el ciudadano como último destinatario. El ciudadano tiene una triple función como usuario del Estado, de la burocracia, como contribuyente que sostiene al aparato estatal y burocrático y como votante que le da un control, que después me quería referir, electoral a aquellos que ejercen los cargos del Estado. Entonces esto, claramente, si bien hay cuestiones hasta culturales que también estudió Weber en la relación de esta con la estructuración del Estado, también el Estado, en este caso argentino, nunca fue pensado y diseñado de una manera inteligente, ágil, transparente y con un destino claro, que es la instrumentación de las políticas públicas. Pero creo que, bueno, toda la cuestión negativa de la burocracia, incluso la misma palabra ya tiene de forma innata una connotación peyorativa, es producto claramente de lo que recién mencionaban ustedes, toda la cuestión negativa que aparece asociada a la lentitud, la ineficiencia, las trabas, las regulaciones excesivas. Bueno, el Estado, incluso en el momento que estamos actualmente en esta pandemia, está siendo repensado en todo el mundo, ¿no? Desde el punto de vista que hoy es el actor principal para la resolución del problema y aparecen y se ponen sobre la mesa las tensiones, las contradicciones y las negatividades de un Estado que obviamente tuvo algo que ver en todo esto que pasa y tiene mucho que ver en la falta también de rendición de cuentas en las políticas públicas incluso que se están aplicando para la lucha contra el coronavirus, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Juan Pablo, ya que hablas de Estado y dijiste, bueno, cuando se pensó o se diseñó esta forma de Estado en la que vivimos los argentinos, o que tenemos en Argentina, me imagino que habrán sido por distintas etapas, pero este Estado como lo tenemos entendido ahora, ¿cuántos años lleva? A ver, es un Estado que mutó de la época, por ejemplo, de Alfonsín a Menem, y de Menem después, cuando se fue con la Alianza. Es un Estado que, a pesar de toda esa discusión que hubo durante el menemismo, de llevarlo a que tenga menos funciones pero más ágiles, finalmente tuvo muy malos resultados, es algo que cambió. ¿Cómo se diseñó este formato de Estado al cual habitualmente en Argentina criticamos, de acuerdo, y siempre lo criticamos por un lado o por el otro, ¿no? Sí. Bueno, el Estado argentino tiene una constitución mucho más antigua, ¿no? Que fue muy bien estudiada por muchos colegas y de alguna manera, como capa geológica, fue manteniendo aspectos negativos que no fueron, digamos, mejorados en el periodo democrático. Esto, bueno, arranca desde incluso cuando uno dependía del viejo virreinato, que había un aparato de gestión y un aparato de control para dividir, es decir, estaba la Real Hacienda, el Tribunal de Cuentas, uno ejercía a modo de lo que sería hoy el Ministerio de Economía y otro controlaba. Esto se fue modificando, bueno, aparece la etapa constitucional del 53, hay una primera norma que estructura el Estado y la contabilidad del Estado. Sigue, digamos, a lo largo de historia y nosotros tomamos en realidad tanto el modelo anglosajón como europeo. El modelo europeo tiene más que ver con un Estado y un control de tipo tribunalicio y colectivo o colegiado, y el modelo más anglo-norteamericano, un modelo, digamos, asociado a la auditoría y a los organismos de control más personales, ¿no? Después hay un tema que siempre me interesó ver. La Argentina fue atravesada por muchos golpes militares que generaron un Estado burocrático autoritario, como lo llamaba O'Donnell,
que si uno lo entiende en el paso y en la transición a la democracia, muchos elementos de este Estado burocrático autoritario, más allá de la transición a la democracia, siguieron presentes en la burocracia actual. Entonces esta idea del Estado como omnipresente no logró desmantelarse del pasaje de lo que fue la dictadura, el proceso militar al proceso democrático. Esto no está muy estudiado, no hay mucha evidencia empírica, pero intuitivamente y por un análisis histórico también podemos entenderlo, como que un montón de elementos, y ha pasado en otros países, de regímenes y de transiciones de un régimen a otro, la centralidad del presidente, la ejecutividad excesiva, el decisionismo, la falta de control y de balance, tienen que ver con que la lógica sistémico-estructural de una etapa y un régimen político no se logró desmantelar completamente en el nuevo régimen democrático. Y en este caso el diseño del Estado también en la Argentina tiene la particularidad de ir de un péndulo, digamos, ideológico al otro, por lo tanto nunca se termina de consolidar y nunca sabemos si fracasó un modelo de Estado u otro o el cambio permanente de uno hacia el otro. Esto es de un Estado mínimo, diríamos, del consenso de Washington a un Estado popular o populista, nunca se terminó de consolidar. Entonces es difícil, digamos, evaluar o no la política, el diseño del Estado y las políticas públicas y el control, porque ningún modelo se consolidó. Entonces, en estos ciclos, entre 6 u 8 años que tenemos, no sabemos si el Estado mínimo de los 90, digamos, fracasó completamente, porque hay otros estados parecidos que han funcionado en términos de política comparada, ni tampoco un Estado regulador y una política estatocéntrica como fueron después de los 90, tuvieron continuidad porque se les interrumpieron el gobierno de Cambiemos. Entonces también ahí esa falta de política pública de Estado que le dé una continuidad, por lo menos en una zona de intersección común entre las fuerzas políticas, impiden ver si la dimensión del Estado es el problema y dónde hay que ajustarla, porque en estos vaivenes de pasar de un Estado mínimo a un Estado total, bueno, ahí se producen unos desfasajes difíciles de medir y después con connotaciones en las políticas públicas muy negativas, ¿no? Sí, bueno, hoy tenemos un Estado sobredimensionado, ¿no? Pero vos decías que no se sabe si el problema es la cantidad de gente para hacerlo más eficiente o, bueno, u ordenarlo. Sí, la idea de la sobredimensión del Estado, si uno analiza, ahora no tenemos a mano datos así duros, pero y hablando hace un tiempo en una conferencia con Osla, que es uno de los más estudiosos, creo, del Estado y la Administración Pública de la Argentina e incluso en el mundo, en realidad hay un Estado que está desproporcionado, desfuncionalizado, desjerarquizado y, digamos, con una serie de funciones y misiones que no tienen claridad, que no tienen racionalidad, que le falta tecnología, es decir, es un Estado que no está a la altura de las circunstancias actuales de los problemas del mundo y de la Argentina. Quizás la sobredimensión es un problema en términos de que esto tiene a su vez asociado un gasto público alto, pero quizás el problema lo ubicaría en la profesionalidad, en la eficiencia, en la eficacia y en el diseño organizacional del Estado. El Estado debe ser un diseño que refleje los temas socialmente problematizados y que dé respuesta a través de las políticas públicas a estos problemas. Hay como una falta de relación directa en ese espejo que debe ser el Estado de los problemas actuales. Entonces aparecen, por ejemplo, superposiciones de áreas, áreas que no tienen ningún tipo de regulación, sectores que se superponen en las actividades, lo que se llama, que después quisiera profundizar, el control agenciado, que es que un departamento, un ministerio controla al otro por las misiones y funciones, aparece completamente superpuesto y uno analiza en la ley de ministerios de la nación o de las provincias y hay dependencias que cumplen la misma función. Entonces me parece se genera más burocracia, ¿no? Que es de lo que estábamos originalmente hablando.
Sí, digamos, eso es un problema. Lo que se ve es una falta de un diseño inteligente, racional y acorde a las circunstancias del Estado y de la administración. Juan Pablo, Si eso sí. se repensara, quizás, digamos, un Estado más inteligente, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿quiénes son los que, a ver, primero, ¿quiénes son los que están interesados, si es que hay alguien en que no se repiense el Estado, si es el mismo sistema político que quiere mantener una burocracia inmensa, que es, por un lado, aparentemente por lo que vivimos, incluso por lo que vos decís, ineficiente, es una burocracia que a veces nos ponemos a pensar si también es parte de los problemas de la corrupción? Pero, a ver, ¿quiénes son los que se estarían oponiendo o no proponiendo esta reformulación del sistema burocrático en Argentina? Y por otro lado, ¿cómo serían los controles o cómo sería el peso de la sociedad, el control civil, el peso de la sociedad? ¿Cómo debería funcionar para generar algún tipo de presión? Primero en el control de su funcionamiento y después en pensar en un rediseño del Estado argentino que sea acorde a las necesidades del siglo XXI post-pandemia, Sí. por ponerle un nombre. Sí. Mira, ahí yo creo que primero hay que ver si se está pensando este tema, ¿no? Es decir, uno lo plantea en ámbitos quizás muy endogámicos y de reflexión académica, y no sé si es un problema de la agenda política, ¿sí? Por lo menos no en términos de lo que después se demuestra en términos concretos. Después, por otro lado, el hiperpresidencialismo argentino y latinoamericano genera una falta de incentivos para distribuir el poder. Entonces, la hiperconcentración de poder que distorsiona el diseño de un Estado inteligente, porque justamente hay una pirámide excesivamente concentrada, produce lo que podríamos llamar un acuerdo tácito de los jugadores de la política, que de alguna manera todos quieren mantener esa concentración porque en algún momento aspiran a llegar a ella. Entonces, el interés claramente de la clase política es que nada cambie porque en algún momento se imaginan estar en ese lugar o cerca de ese lugar. Entonces esto desincentiva cualquier idea de descentralizar de manera horizontal y vertical el Estado. Por un lado, ahí también veo, relacionando los dos temas, una desconexión entre la academia y la política, como pasa de manera positiva en otros países. Entonces todo lo que estamos reflexionando sobre este tema no llega a los espacios de decisión. Más allá que existen algunos lugares y espacios que se han generado no con la dinámica y la fluidez que por ahí se necesita. En términos de la segunda pregunta, que es clave, vinculado al control, y en esto el Estado y el control son como dos caras de una misma moneda. Y de hecho, el surgimiento del Estado es el surgimiento de un gran corpus de control sobre un territorio, sobre una población, que a su vez se controla a sí mismo. Y ahí aparece un primer concepto que se teorizó dentro de los sistemas de rendición de cuentas y de los organismos superiores de fiscalización, que es el concepto de la publicidad de los actos de gobierno y de la justificación, ¿no? Hay un término que es la answerability en inglés, que no es tan fácil de traducir, pero es como dar respuestas públicamente a los que los ciudadanos demandan en términos de lo que los funcionarios públicos hacen con el poder. Ese primer concepto se refuerza con otro, que es la posibilidad de que esos funcionarios que se desvíen de una normativa o de una promesa electoral o de una planificación, estos dos últimos términos no están muy teorizados, siempre se habla de el desvío de una normativa, pero no de lo que se prometió en la campaña, ni tampoco de una planificación, que está relacionado con algo que me gustaría mencionar, con el presupuesto y la cuenta de inversión, que tiene que ver con el castigo o el enforcement vinculado a, bueno, aquel que se aparte de esta normativa, de esta planificación o de esta promesa electoral, tiene que tener un castigo. Por un lado es esta gran división que viene aparejada a un control de tipo político y a un control de tipo legal, es decir, y se relaciona con los dos grandes mecanismos de control, que es el control horizontal y el control vertical. El control horizontal, que tiene el diseño del Estado moderno, tiene que ver con un control, por un lado, horizontal de balance, esto es, un control interpoderes, entre los tres poderes del Estado hay un equilibrio que impide que uno se exceda sobre el otro, aunque a veces esto no sucede en la realidad, pero sí en el diseño constitucional.
y un control horizontal que se denomina agenciado. Esto es que, como decías hace un momento, una agencia controla a la otra porque cumplen funciones distintas. Y sobre todo hay una agencia por sobre las demás, en el caso del Ejecutivo argentino, la Sindicatura General de la Nación, que tiene la facultad de controlar a la totalidad de las agencias, que en este caso son los ministerios. Y en el caso del control vertical, claramente tenemos como dos grandes divisiones. Un control electoral, donde la población, en función de las preferencias electorales, cada 4 o 2 años, digamos, renueva la confianza o le quita la confianza al gobernante o busca un equilibrio parlamentario con un presidente que está excedido en el poder. Y por otro lado, un control vertical denominado societal. Esto es, diferentes instituciones de la sociedad civil, movimientos de la sociedad civil que controlan y exigen una rendición de cuentas al poder. ¿Cómo cuál esto es? De alguna manera, cómo se piensa el control en términos de la teoría y del diseño de los sistemas de control. La Argentina, como decíamos, tomó un híbrido, es decir, conceptualmente una tradición más como europea en lo que tiene que ver con el control, pero por la influencia que tuvo el diseño del presidencialismo norteamericano, tomó de varios elementos del control. En nuestro caso, hay dos grandes controles. Un control interno que está encabezado por la Sindicatura General de la Nación, que tiene autonomía y autarquía, es decir, si bien la designa al titular o a la titular el presidente, después cobra una autonomía porque tiene que hacer un control por oposición, y el gran control político está dado por el Congreso, que a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que controla la Auditoría General de la Nación, esta Auditoría General de la Nación, que es un cuerpo colegiado y políticamente distribuido, controla al Ejecutivo, es decir, controla a la burocracia del Ejecutivo. Esto es como está, estructurada la dinámica del control del Estado y de la administración pública, ¿no? Pero estos dos organismos que estabas hablando, ¿no? El Congreso y la Sindicatura, y ahora sí te hablo simplemente como, me pongo en la situación de lector de tapa de los diarios. Sí. ¿Funcionan realmente de manera, como tendrían que funcionar, de manera independiente del Poder Ejecutivo, pensando que el Ejecutivo, por ejemplo, es el que nombra al encargado de la sindicatura, y después el Congreso muchas veces concuerda con que la mayoría del Congreso, concuerda con que la mayoría del Congreso tiene que ver con el Ejecutivo que está de turno, o son simplemente situaciones como las que se dan en otros organismos del Estado que, parecen más formales que reales? Mira, la Sindicatura General de la Nación, por la ley 2456 del año 92, que organiza un sistema muy moderno y muy de vanguardia en control externo y externo en estos dos organismos de la auditoría y la sindicatura, estuvo pensado de esta manera y con una racionalidad. El control interno es claramente un control que permite garantizar que lo que se planificó en el presupuesto presentado en el Congreso se controle para el cumplimiento de la gestión y del ejercicio presupuestario. No necesita tener independencia más que funcional y autarquía en términos de poder funcionar y controlar a los ministros, incluso a los propios actos del presidente. O sea que el control interno tiene una dinámica vinculada a que es el propio Ejecutivo que se controla a sí mismo o que garantiza mediante este control la ejecución de las políticas públicas. La Auditoría General de la Nación, que es el contrapoder, digamos, porque depende del Congreso a través de esta comisión bicameral, formada obviamente por senadores y diputados, que controla la auditoría y le da su plan anual de trabajo y le da la obligación de controlar al Ejecutivo, son controles ex post. Esto es, incluso hubo un tiempo donde había varios años de diferencia entre lo que había pasado y lo que se estaba controlando, por lo tanto, en algunos casos casi era una cuestión histórica y se entraba en la dinámica de lo legal más que del control público. En el caso de la Auditoría General de la Nación, tiene una composición política plural, pero la ejerce como presidente la primera minoría opositora del Congreso. En este caso acaba de asumir Pichetto, que
lo nombra la coalición política opositora. Por lo tanto, debería tener un equilibrio en el control vinculado a la oposición, digamos, que es el control político por oposición, es decir, el partido político, la coalición política opositora, controla a la coalición política gobernante. No, Juan Pablo, pero muchas veces se da, ¿no?, en nuestro país que esos controles se dan con los cambios de administración, ¿no? Sospechosamente, porque tendrían que ocurrir dentro del mismo, de la misma gestión, digo, pero hay que esperar que cambie el gobierno para que se pueda elevar las denuncias y activar todos esos procesos o sistemas, mecanismos de control que existen. Sí, acá hablando con unos colegas uruguayos que tienen un modelo de control que en todos los índices, ¿no?, en los handbooks de control figuran como un país muy transparente en términos de administración pública, y en definitiva la base de este éxito del control para ellos tiene que ver con un acuerdo político tácito de que la oposición controla al oficialismo y viceversa cuando se alternan en el poder. Y hay algo quizás más allá, como dos elementos, que uno tiene que ver con la cultura política y con la ética política. Es decir, por más diseño institucional, y en esto confío plenamente como institucionalista en las instituciones para generar y crear incluso cultura política, al estar, digamos, ocupadas por personas y por grupos de interés, y obviamente también hay enfoques de la burocracia como que cristalizan intereses colectivos y en algunos casos sectoriales, en definitiva, por más perfección que tenga un sistema político en su dimensión constitucional, legal y administrativa, termina recayendo en ciertas acciones humanas, ¿no? Que ahí, bueno, entraríamos en otro paradigma conductista, pero creo que en definitiva también hay una cuestión ético-cultural que está sosteniendo esta cuestión de digamos, de la institucionalidad, ¿no?, que también aparecen obviamente en muchos estudios, en muchos análisis, pero como que es más difícil de interpretar, digamos, ¿no? Porque es más fácil decir, bueno, que la burocracia es elefantástica, que los controles no funcionan, pero cuando uno empieza a analizar la cultura política, la ética política, los comportamientos, el sistema de interés o de intereses, como que ahí empieza a notar que hay un nudo que es el que bloquea la formalidad, que en otro caso, en términos comparados con otros países o con otros momentos, o por una cuestión de tipo ideal, debería funcionar. O sea, porque es un diseño, como se dice, digamos, de ingeniería constitucional que se armó con una lógica muy racional para controlar el poder. Y uno dice, bueno, ¿por qué no funciona esto? Y si funciona en otros lugares y funcionó en otros momentos, y bueno, ahí hay una explicación, creo, cultural, ética y humana, finalmente, ¿no? Pero estamos con... Sí, perdón. Personal. No te interrumpí, Juan Pablo. Quería decir que estábamos con Juan Pablo Laporte, que es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales, además de ser uno de los miembros de la SAP, de la Sociedad Argentina de Análisis Político, especialista en relaciones internacionales. Estamos hablando de la burocracia y el control del servicio civil. Y lo último que vos dijiste me deja creo que nos deja a los argentinos una preocupación casi mayor de la que yo tenía antes de entrevistarte, porque, a ver, simplificando, yo decía, a ver, le vamos a preguntar a Juan Pablo qué es lo que está fallando en el diseño, y por lo que vos decís, el diseño fue pensado de manera muy racional. Si bien hay cosas que arrastramos, inclusive desde la dictadura, serían situaciones que se podrían mejorar, corregir. En otros lugares, como en el Uruguay, existe un diseño que funciona, pero el problema en Argentina podríamos definirlo que es un tema de ética política, social, cultural, y eso de alguna manera da una sensación de cosa irreversible. ¿Es así? No creo en la estaticidad de la historia, no creo que sea algo irreversible, creo que es absolutamente perceptible, mejorable, y requiere de acuerdos y compromisos políticos que la Argentina nunca pudo lograr, ¿no? Sin caer en los grandes pactos comparados con otras latitudes, pero sí en acuerdos mínimos de buscar espacios de intersección compartidos y políticas de Estado
orientadas al beneficio colectivo. Es decir, esto en la Argentina nunca se logró y hay una política pendular que claramente no permite que ningún modelo ni ningún sistema logre asentarse, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el mundo el parlamentarismo más antiguo y más consolidado, el presidencialismo más antiguo y el presidencialismo de América Latina más grande, constituido por personas que uno duda, digamos, de cómo han llegado a ese lugar. Entonces, también hay una cuestión de por qué las sociedades eligen determinados personajes para ocupar esos cargos de altísima responsabilidad. Entonces, hay una pregunta también sociológica y una pregunta cultural. En definitiva, cómo grandes países con diseños institucionales que han sobrevivido durante años, finalmente se terminan distorsionando por otras dinámicas de grupos que acceden a esos mismos lugares y que dificultan, digamos, el sistema de frenos y contrapesos y los controles, las rendiciones de cuentas, y se concentran más en liderazgo de tipos personalistas por sobre los poderes, ¿no? Entonces ahí también como contraejemplo de digamos, en el caso concretamente del Reino Unido, que es un diseño muy estudiado en términos del parlamentarismo, en el caso mismo de Estados Unidos, o la democracia presidencialista de Brasil, como bueno, ha sufrido en este último tiempo movimientos de todo tipo, ya sean los juicios políticos que han sido cuestionados, controles que por ahí no existen, ministros que entraron para controlar y se terminan yendo porque cuando empiezan a controlar no tienen el respaldo del presidente. Bueno, y en el caso también de Estados Unidos, un liderazgo que está siendo como retirado de lo que es el contexto internacional y después con políticas públicas que, si uno las analiza, no han tenido beneficios para el ciudadano. Incluso muchas políticas se desmantelaron desde el punto de vista de lo social, de la salud, y bueno, sin embargo, parecieran que eran sistemas muy perfectos, eran ejemplos y hay bibliotecas enteras que estudiaban su funcionamiento y hoy están mostrando que están haciendo agua por muchos lados, ¿no? Por lo tanto, a veces la confianza excesiva en el sistema, en la institución, tiene que estar complementada con un análisis también sociológico, con un análisis de la dinámica de grupo, de intereses, que bueno, que a veces ante una misma estructura, ante un mismo diseño institucional, bueno, según quien ocupe ese lugar, esa maquinaria va a funcionar de una manera u otra. En definitiva, el Estado tiene una concepción instrumental, ¿no? Es una gran abstracción, pero es algo que sirve para ejecutar decisiones. Hay que ver quiénes las toman y qué decisiones toman para que ese Estado ejecute qué cosas, ¿no? Entonces también hay una dimensión ahí, por ahí no es muy politológico el término, pero una dimensión humana de la institucionalidad que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Que creo que podría complementar también de forma interdisciplinaria algunos estudios que se tienen sobre el Estado, la burocracia y los controles, ¿no? Paula, y Juan Pablo, ¿cuánto afecta la variable económica, ¿no? ¿Cuánto atenta contra la eficacia que debería tener el sistema del Estado, de la administración pública? Digo, en nuestro país hay, sobre todo estados provinciales, que bueno, son enormes, hay muchísima gente que depende de un puesto público, ¿no? Y tratar de racionalizar ese estado implicaría dejar gente en la calle. Entonces es una variable también que muchas veces influye incluso para aumentar la burocracia. Hay una sensación de que a veces se generan puestos de trabajo que no deberían ni existir, para justamente tener un empleado público más, ¿no? Y que esa persona no esté desempleada. Sí, voy a decir algo así quizás un poco fuerte, pero bueno, en un ámbito reflexivo creo que, y el nivel del programa merece decirlo. Creo que de alguna manera la clase política argentina decidió que un tercio de la población viva de la actividad privada, el otro tercio viva del Estado y el otro tercio sea asistido socialmente. Eso es duro y lamentablemente en este momento, por lo que está pasando, nos damos cuenta que dentro de ese tercio que vive el Estado, muchos lo hacen con un carácter de tipo asistencial. Es decir,
no hay una definición nítida, clara de lo que llevan a cabo, son tareas superpuestas, tareas, entonces una parte de ese tercio tiene una función también social. El problema es qué sucede en contrafáctico, pero no por eso inválido, si quitamos alguno de estos tercios, ¿no? O sea, un mercado que en algún momento se achica, ¿quién absorbe esa necesidad laboral y de supervivencia? Y esto entra en un círculo vicioso, porque a su vez el Estado se sostiene claramente por los tributos y por el sistema impositivo. Cuando la actividad económica disminuye, la recaudación también lo hace y el Estado tiene menos capacidad de absorber gente y de generar un sistema de ayuda social. Por lo tanto, ahí se genera un círculo completamente negativo y completamente distorsivo. Por lo tanto, y a su vez, un Estado grande y un Estado que no genera el clima para generar inversión pública productiva para el desarrollo, como me gusta decirlo, no genera la posibilidad de que se pueda tributar y a su vez sostener el Estado. Entonces entramos en una lógica que es difícil de alguna manera ver por dónde empezar a desatar la negatividad de esta dinámica, ¿no? Pero claramente hay una relación directa entre el Estado y cómo éste regula el mercado y le permite expandirse o contraerse, y cómo el mercado, a través de lo que produce, sostiene materialmente el Estado. Es decir, el Estado, obviamente, al no ser empresario, la única manera que se sostiene es a través de un aparato impositivo que extrae recursos de la sociedad y del sistema y del capital para mantener la burocracia que a su vez regula el Estado. Entonces hay una relación ahí que también es como muy directa. Es decir, el Estado, el mercado y la sociedad son como los elementos constitutivos de una relación simbiótica, ¿no? Juan Pablo, estamos con Juan Pablo Laporte, como decíamos, es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales, miembro del SAAP, de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Nos quedan 5 minutos, ¿no? De esta, que en realidad nos faltarían 3 horas para hablar con vos, ¿no? 5 minutos. Pero, ¿qué pregunta no te hicimos o qué tema no te consultamos que decís, habría que pensar en esto también? Sí, por un lado la falta de preocupación de la política en el refuerzo de los partidos políticos, ¿no? Hay una idea como que hoy los partidos políticos cumplen una tarea meramente instrumental, no son como expedientes o carpetas que sirven para presentarse a una elección, sino tienen una vida interna, formación de cuadros, de escuelas de gobierno, de discusión de los problemas que están pasando. Uno dice, las plataformas electorales que la misma ley exige para que uno presente lo que va a hacer y qué control hay social sobre eso que se presentó. Uno, como se dice en la política, nadie resiste un archivo. Lo que uno ve la historia discursiva y argumentativa de las campañas electorales y uno puede decir lo contrario a lo que dijo en la elección anterior y no pasa nada. Esto, un lado que es casi cómico, pero para mí es muy serio, en el sentido de que no hay una rendición de cuentas electoral de las plataformas partidarias electorales sustantivas, ¿no? Es decir, es el programa de gobierno que un sector de la sociedad o una coalición política le propone a la sociedad para cambiar su calidad de vida, para insertar un modelo de desarrollo, un modelo de inserción internacional, etcétera. Y hay otro tema que lo mencioné, pero no lo pude desarrollar y me quedan, creo que 3 minutos, tiene que ver con la relación entre el presupuesto y la cuenta de inversión. El Ejecutivo presenta todos los años al Congreso un presupuesto que básicamente dice, voy a hacer esto con esta plata que la voy a extraer de estos sectores. El presupuesto, y esto tengo algo por ahí escrito, es como una expresión, digamos, documental de una ideología. Si uno quiere ver las prioridades de un gobierno, analiza el presupuesto, bueno, cuánto le destina a cada área y a qué sectores le va a sacar recursos para financiar eso que le destina a las áreas. Pero hay otro elemento del control, que es la cuenta de inversión. Todos los años, al año siguiente de que se ejecutó ese presupuesto que se presentó y pocos conocen y solo conocen que se aprueba o se desaprueba,
tiene que rendir el Ejecutivo ante el Congreso en qué gastó esos recursos y si hay un paralelismo entre lo que dijo que iba a hacer y lo que hizo. Esa cuenta de inversión está en una zona completamente desproblematizada y debería ser un tema clave en el análisis de la política, tanto de la teoría como de la práctica política. Es decir, qué hizo el Ejecutivo con los recursos que obtuvo de la sociedad y que fue una promesa de campaña en el inicio y fue una presentación institucional de un poder ante el otro poder. Esta relación entre el presupuesto que se presenta y la cuenta de inversión que se rinde es un tema que para mí tiene un vacío político y analítico muy grande que me parece que es un desafío clave a problematizar en los próximos tiempos. Juan Pablo, ¿y quién falla ahí? ¿Quién debería ser el que esté ahí con la lupa puesta sobre ese tema? ¿La oposición, el Poder Ejecutivo? Todos los actores del sistema político y todos los actores también del control societal, es decir, un montón de instituciones en la sociedad civil. Sería interesante que se enfoquen en eso y pidan la rendición de cuentas de cómo se presentó el presupuesto y cómo luego se rindió efectivamente al año siguiente. Y por supuesto el propio sistema político, cuando digo esto, son los funcionarios públicos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y la oposición, ¿no? Parece que ahí hay un tema a discutir, que es algo muy claro, porque uno dice, bueno, voy a hacer esto con estos recursos, claro, y estos recursos los voy a extraer de estos sectores. Ya estoy marcando una agenda, una priorización y a dónde va mi política pública. Y después tengo que rendir cuenta si esto que dije finalmente lo cumplí. Bueno, ese finalmente lo cumplí, nadie sabe. De hecho, hay personas, incluso en la política, que no saben que existe la presentación de la cuenta de inversión. Con lo cual eso ya es bastante más grave, ¿no? Juan Pablo, la verdad que creo que nos faltaron 2 horas seguro, ¿no, Paula? ¿No, Martín? Un par de programas. Un par de programas, sí, así podríamos haber ido en cada uno de los temas que proponés muchísimo más a fondo, pero primero te queremos agradecer muchísimo haber estado acá con nosotros. Vamos a tenerte dentro de poquito hablando de relaciones internacionales, que es el otro lugar donde te especializás. Martín D'Alessandro, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, con Geografías Inestables, junto a la Sociedad Argentina de Análisis Políticos y permitirnos hacer este ciclo que hacemos cada año, más todas las personas que a lo largo del año están con nosotros, gracias a la SAP.